Hola a todos los niños y niñas que están compartiendo con nosotros a través de esta nueva lección de matemática junto al mismísimo tío Jorge de matemática. Chavales, en la lección de hoy día ustedes van a aprender lo siguiente: identificar rectas paralelas y rectas perpendiculares. Bien, para poder comenzar es importante que nosotros podamos identificar primeramente qué es una recta. Una recta es nada más ni nada menos que una línea que no tiene principio y no tiene final. Una línea infinita hacia ambos costados. Eso le llamaremos recta. Una simple línea que no tiene principio y no tiene final. Vamos a dibujar aquí en la pizarra una recta. Le llamaremos recta, como su nombre lo indica. Y te vas a dar cuenta de que dibujar una recta es nada más ni nada menos que dibujar simplemente una línea. Esta línea no tiene principio, por lo tanto, yo lo que hago es poner aquí una flechita para decir de que se sigue proyectando hacia el infinito y más allá. Y tampoco no tiene final. Se proyecta hacia el infinito y más allá. Ahora, ya sabemos que es una simple recta, pero aquí nos mencionan dos conceptos muy importantes: rectas paralelas y rectas perpendiculares. Pon atención a continuación. Bien, vamos a ver la definición de rectas paralelas. Un par de rectas paralelas son dos líneas que jamás se van a juntar. Van a ir viajando. Vengan de donde vengan. Vayan a donde vayan. Pero jamás se van a juntar. Jamás. Por ejemplo, miren. Supongamos que tengo aquí dos plumones. Estos dos plumones, al viajar, ¿no es cierto?, jamás se van a juntar. Jamás se juntan. Si retroceden, jamás se juntan. ¿Ya? Si van hacia arriba, ¿ya?, yo tengo que conservar la misma distancia de separación. Jamás se juntan. Retroceden, jamás se juntan. Supongamos que van a viajar así ahora. Jamás se juntan. Por lo tanto, ellos, ¿no es cierto?, son paralelos. La distancia que hay entre ellos tiene que ser siempre la misma. ¿Ya? Si ellos hacen esto, no son paralelos. O si ellos retroceden y hacen esto, no son paralelos. El paralelismo es que desde una recta a otra recta, independiente de la dirección hacia donde vayan recorriendo, tiene que haber la misma distancia entre ellas. Ahora, en un conjunto de rectas que yo dibujé aquí en la pizarra, tienes que ser capaz de poder identificar cuáles de ellas son rectas paralelas y cuáles no lo son. Vamos a verlo a continuación. Como tú puedes ver, por ejemplo, al igual que el ejemplo con los plumones, como si fueran dos naves espaciales que van viajando, pero jamás tienen que chocar, ya sea avanzando o retrocediendo, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Bien, esta recta tiene esta trayectoria y la otra recta también tiene esta trayectoria. Si te das cuenta, aquí jamás se juntan, acá jamás se van a juntar. Si nosotros la seguimos proyectando, ¿ya?, ahí, ¿no es cierto?, la vamos a seguir proyectando, tienen que ir conservando la misma distancia entre ellas. O si no, pueden explotar. ¿Ya? Y si ellas retroceden, jamás tienen que juntarse. ¿Ya? Porque si ellas retroceden y hacen esto, pueden explotar.
y dejarían de ser rectas paralelas. Si explotan, dejan de ser rectas paralelas. Es un ejemplo. Por lo tanto, aquí sí tenemos, ¿no es cierto?, rectas paralelas. Tenemos un par de rectas que son paralelas porque si siguen avanzando tienen que seguir conservando la misma distancia. Entonces, sí lo son. Pone mucha atención con el ejemplo aquí abajo. Mira, este plumón va así y este plumón va así. Si estos plumones avanzan, se van separando y finalmente se van a perder. ¿Por qué? ¿Por qué se van a perder? Porque dejaron de ser rectas paralelas. Ahora, si estos plumones retroceden, ahí chocaron y explotaron. Por lo tanto, dejaron de ser rectas paralelas. No son rectas paralelas. ¿Qué sucede en este caso? Mira los plumones. Van a avanzar. Y jamás van a chocar. Mira los plumones. Van a retroceder. Y jamás van a chocar. Por lo tanto, aquí la distancia que hay entre ellas sigue siendo la misma, avanzando o retrocediendo. Por lo tanto, podemos decir de que ambas rectas son paralelas. Miremos el ejemplo que tenemos acá. Este ejemplo dice lo siguiente. Si estas rectas avanzan hacia arriba, jamás se van a juntar. Retroceden hacia abajo y jamás se van a juntar. Por lo tanto, son rectas paralelas. Mira lo que va a ocurrir aquí. Van a avanzar. Chocaron. Explotaron. Por lo tanto, no son rectas paralelas. Porque chocan y explotan. Y si retroceden, se separan y se pierden. Por lo tanto, no son rectas paralelas. Bien, esa es una definición muy didáctica para poder identificar lo que son rectas paralelas. Deben viajar, ¿no es cierto?, y jamás chocar, ya sea avanzando o retrocediendo, independiente de la dirección hacia donde vayan. Pueden ir así, pero jamás se tienen que juntar. Jamás se juntan y conservan la misma distancia entre ellas, vayan a donde vayan. Porque como te dije al principio, las rectas son líneas infinitas que no tienen principio y no tienen final. Viajan de forma infinita por el espacio matemático. Esta ha sido una definición de rectas paralelas. Es más, ¿cómo puedes tú recordar la definición de paralelo? Muy fácil. La palabra paralelas tiene dos cosas muy importantes. Tiene dos L, como si fueran las rectas paralelas. Mira, yo las puedo dibujar ahí. Rectas paralelas. La palabra paralela tiene las dos rectas paralelas. Y de esa manera jamás lo vas a olvidar. Vamos ahora con las llamadas rectas perpendiculares. Perpendiculares. ¿Qué es lo que nos dice la definición matemática sobre rectas perpendiculares? La definición matemática nos dice que son dos rectas que se intersectan. O sea, dos rectas que se juntan, que chocan. Dos rectas que chocan, ¿ya? Pero supongamos que viene una recta aquí y otra recta acá. Chocan. Y al chocar, tienen la siguiente particularidad. Al chocar, forman una cruz. Exacto, forman una cruz, por así decirlo. Y al chocar, ¿no es cierto?, tienen que formarse ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Por ejemplo, aquí, aquí, ¿ya?
se forma una especie de cruz. Y en esta cruz, tú puedes ver aquí un ángulo recto, ¿ya? Un ángulo de 90 grados. Acá otro ángulo de 90 grados. Sin que se me desarmen y se me caigan los plumones, ya debes ver de que aquí abajo también tienen que formarse ángulos de 90 grados, ángulos rectos, ¿ya? Ahora, supongamos que esto viaja así, esto tiene que viajar así, ¿ya? Pero siempre se tienen que formar ángulos rectos, sea en la dirección que sea, girando hacia donde esté girando. Ahora, cuando no son perpendiculares, supongamos que este plumón viene así, y el otro plumón lo atraviesa así. Aquí no se forman ángulos rectos, por lo tanto estas dos rectas no son perpendiculares. Hay un ángulo que es más grande y otro que es más pequeño. Los ángulos tienen que ser iguales. Para que sean rectas perpendiculares, los ángulos que se forman tienen que ser iguales. Y siempre van a ser de 90 grados. Y tienen que ser iguales. Veamos el ejemplo. Los ejemplos que están aquí en la pizarra. Pon atención. Mira, si te das cuenta aquí, hubieron dos rectas que chocaron. Chocaron. Y al chocar, formaron cuatro ángulos. Este ángulo que está aquí, indudablemente es más grande que este ángulo que está acá. Y al mismo tiempo, él es más grande que el que está aquí. Por lo tanto, los cuatro ángulos no son iguales. Y como no son iguales y no son rectos, no miden 90 grados, no hay rectas perpendiculares. No hay rectas perpendiculares. No hay. Pero fíjate en este ejemplo de acá. Buena pregunta. ¿Qué son los ángulos rectos? ¿A qué me estoy refiriendo yo con 90 grados? Simplemente, un ángulo recto es lo que tú puedes ver aquí en la esquina de la escuadra. Estos son 90 grados. Esto es un ángulo recto. Y deben existir ángulos rectos en nuestras rectas perpendiculares. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que estaba malo, no lo había. ¿Cómo puedes tú identificarlo? Poniendo el ángulo recto aquí para ver si cumple o no cumple. Mira. No lo cumple. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo hacer coincidir. Y a este costado tampoco. No coincide. Menos tampoco. Por eso no eran perpendiculares. Pero veamos este ejemplo. Si te fijas bien, está derechito. Y como está derechito, aquí nos damos cuenta que este ángulo es recto. Él también es recto. Él también es recto. Y él también es recto. Todos miden 90 grados. 90 grados. 90 grados. 90 grados. Son iguales. Y veamos si coincide nuestra escuadra. Efectivamente, ahí, bueno, que yo la veo desde el lado, va coincidiendo. Aquí va coincidiendo. Y acá va coincidiendo. Y aquí también coincide. Coincide, ¿no es cierto?, el ángulo recto en nuestra recta perpendicular. Todos los ángulos miden lo mismo. Por lo tanto, esta crucecita está bien hecha. ¿Qué pasa con esta? Miren. Ahí tengo un ángulo que es más pequeño que el recto.
Acá tengo otro que es más grande que el recto. Acá es más pequeño. Acá es más grande. O sea, todos los ángulos ahí son diferentes. Por lo tanto, no se cumple lo que yo quiero ver aquí, acá. Por lo tanto, no son perpendiculares. No son rectas perpendiculares. No son rectas perpendiculares. Veamos el ejemplo de acá. Este ángulo es recto. Este ángulo es recto. Este ángulo es recto. Y este ángulo es recto. Comprobémoslo. Ahí coincide. Y bueno, aquí hay una especie de fierrito que es el que sostiene la pizarra, pero ahí podemos ver que coincide. Por lo tanto, los cuatro ángulos son ángulos rectos de 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, y efectivamente es tan perpendicular como la anterior. Como yo te dije, independiente del sentido hacia donde vayan, pero se tiene que cumplir, ¿no es cierto?, la existencia de ángulos rectos de 90 grados. Eso hace que sean un par de rectas perpendiculares. Veamos el ejemplo de acá. Van compartiendo la misma identidad que esta y esta. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con el ángulo recto. Nos encontramos con el ángulo recto. Nos encontramos con el ángulo recto. Y nos encontramos con el ángulo recto. Por lo tanto, nos encontramos con ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto y ángulo recto. 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Por lo tanto, también son un par de rectas perpendiculares. ¿Qué está pasando aquí abajo? ¿Qué está pasando aquí? Aquí, miren. Para empezar, este par de rectas perpendiculares se parecen a este par de rectas perpendiculares. Y este par de rectas perpendiculares se parecen a este par de rectas perpendiculares. Porque en ambos casos, ¿no es cierto?, podemos ver ángulos rectos, ángulos rectos, ángulos rectos, tal igual como la esquinita de la escuadra. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Estas rectas chocaron, se juntaron ahí, pero sucede que, miren, tremendo ángulo acá. Y aquí uno todo chiquitito. Y acá tremendo ángulo también. Y acá otro chiquitito. Esto no se parece en nada a esto y a esto. Por lo tanto, indudablemente, frente a nuestro ojo matemático, nos podemos dar cuenta de que no son rectas perpendiculares. Adiós. No son rectas perpendiculares. Bien, hemos llegado al final de la lección de hoy día, donde estuvimos identificando lo que eran rectas paralelas, ¿no es cierto?, que pueden ser así, pueden ser así, pueden ser así, o pueden ser así. Dos rectas que jamás se tienen que juntar y que siempre van conservando la misma distancia. A esas les llamábamos paralelas, ¿ya? Y tiene dos L como paralela. Y finalmente estuvimos viendo lo que eran las rectas perpendiculares. Que las rectas perpendiculares son crucecitas, ¿no es cierto?, que se van formando y que tienen que estar derechitas, ¿no es cierto?, independiente del sentido donde nosotros la movamos, pero siempre tiene que tener, ¿no es cierto?, ángulos rectos, como fue el caso que vimos acá. Rectas perpendiculares, rectas perpendiculares, rectas perpendiculares, ¿ya? ¿Dónde nosotros vemos rectas perpendiculares? Las vemos en las varillas que se utilizan para poder construir volantines, ¿ya?
las vemos en las cruces. Una cruz es un ejemplo de dos rectas perpendiculares. También, ¿dónde encontramos rectas perpendiculares? En el rincón de una pared. Vemos que va este lado de la pared que se junta con este otro lado de la pared. Si ambas paredes siguen avanzando, ¿no es cierto? Vemos que aquí se forman, ¿no es cierto?, los ángulos rectos. ¿Ya? Eso sería perpendicular. Bien. Me despido, esperando que te haya gustado la lección del día de hoy. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no olvides suscribirte a este maravilloso proyecto de matemática titulado Tío Jorge de Matemática. Fantásticas lecciones que te estarán acompañando, divirtiendo y al mismo tiempo tú estarás aprendiendo junto con nosotros. Y si te gustó esta lección y estás aprendiendo junto con todos nosotros en esta maravillosa comunidad matemática, no olvides darle like, manito arriba, para que yo sepa que estás aprendiendo y que estás compartiendo junto con nosotros. Si tienes alguna duda, no olvides decirle a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu tía, a tu abuelito o a tu abuelita, persona adulta, que me puede buscar y encontrar en Facebook, ya, como Tío Jorge de Matemática. Me despido, nos vemos en una siguiente lección. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.